Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Canal 4 Noticias. Estos son los títulos que tenemos para el día de hoy. Política, el concejal Juan José dos Santos dio su punto de vista sobre el proyecto de resolución presentado por el bloque de Propin que pedía al intendente Martín Yesa que diera cuenta de los supuestos pedidos de coima que recibió en los primeros meses de su gestión. Sin resolución, por su parte, el concejal Maximiliano Santini defendió la postura de su bloque Propin respecto al proyecto presentado y que pasó a comisión. Deportes, Andrés Charadía, ex campeón argentino y sudamericano de lanzamiento de martillo, se encuentra en Pinamar brindando una clínica para jóvenes y atletas de todo el país. Para todos los gustos, el director de deportes Santiago Cornilla dio detalles de las distintas actividades que propone Pinamar y destacó el trabajo que se realiza en la playa deportiva. Obras para Ostende. La subsecretaria de Hábitat del Gobierno Nacional, Marina Clemenciewicz, visitó la ciudad donde se entrevistó con el intendente Martín Yesa y luego recorrió las obras encaradas en Avenida Central y España de Ostende. Ecopaseos, la Fundación Ecológica de Pinamar propone para estas vacaciones una serie de actividades en la estación marítima ubicada al norte de la ciudad. Jennifer Peso, presidenta de la entidad, dio detalles. Reforma penal, la licenciada Ana María Dubaniewicz es especialista en infancias y conflictividad social. Ante la propuesta del Gobierno Nacional de bajar la imputabilidad de 16 a 14 años, la profesional sostuvo que la mirada debe estar puesta en otro sector. Historias, Felipe Olivera Moreno, el querido guardavidas y escritor, presentará en breve su nuevo libro Por la huella del Purrete Vallejos, sus vivencias en Madariaga y Pinamar, en esta segunda parte de la charla que mantuvo con Canal 4 Noticias. Comenzamos con el primero de los títulos, tiene que ver con lo que aconteció en la jornada de ayer en el Consejo Deliberante. Hubo una sesión extraordinaria donde, entre otros puntos, se trató un proyecto de resolución presentado por el bloque Propin, donde le pedían respuestas al intendente Martín Yesa en torno a declaraciones suyas en la revista Noticias, donde da cuenta de los supuestos pedidos de coima que recibió en los primeros meses de gestión. La palabra del concejal Juan José dos Santos de Colina, quien votó en contra justamente de esta resolución. Nosotros puntualmente hacemos la labor legislativa un día antes de las sesiones. Esta, por ser una sesión extraordinaria, la labor legislativa se hizo una hora antes de que arranque la sesión, y en la cual empezamos a hablar de diferentes temas, y ya en el cuarto o quinto punto ya no había consenso, y el tema de Montemar fue por ahí lo que detonó la discusión entre dos concejales, que se discutió muy fuerte, se levantó la labor legislativa. Fue la primera vez en el año que no se terminó con la labor legislativa porque hubo diferentes puntos de vista y fuimos, como quien dice, fuimos al recinto a debatir y a discutir ahí. Y el tema puntual donde la presidencia define con el voto doble fue el último punto, fue una denuncia, un pedido de informes que Propin hace la denuncia en la Fiscalía y le pide al intendente que le dé data de los intentos de coima, ¿no? Y que ahí donde nosotros denotamos una inconsistencia y por ahí no una situación política más que llegar a la información, porque si está en manos de la justicia, el fiscal, por lo que tenemos entendido, porque lo dijo la presidenta en sesión, ya estuvo con la Fiscalía, justamente por esta denuncia, así que seguramente, como es cargo público, lo que pueden hacer los concejales de Propin o quienes quieran estar interesados, ir a la Fiscalía y ver la causa, ¿no? Cuando el fiscal la dé por finalizada o empieza el proceso de investigación. Eso depende de la justicia, no depende de los concejales. Querer llevar al terreno del Consejo Deliberante una denuncia que ya está en la justicia, por ahí me parece que no es el ámbito, porque no es que estamos faltos de denuncias, sino por el contrario, que Propin lo primero que hizo, que creyó que correspondía ir a la Fiscalía, y después vino al Consejo con un proyecto poco claro, a mi entender, queriendo por ahí
sumar agua para su molino, pero estamos ya casi en campaña, así que no deja de ser normal. La locución del doctor Ventoso fue muy clara, no pudieron defender el proyecto ni siquiera la autoría, ni cuál era el objetivo. Se votó y se desempató con el voto doble de Mercedes, ¿no? Ahora uno podría interpretar lo que esto ha sido, esta acción, esta actitud ha sido parte de lo que se viene en la campaña electoral. ¿Lo pueden interpretar ustedes así esto? Seguramente, vamos a tener un año duro electoral, ya hay otro clima en el Consejo, era algo que lo habíamos hablado fuera del aire por ahí en la última nota con ustedes, que ya el clima es diferente en el Consejo, ya es clima de campaña y donde cada sector político va a intentar sumar para su propio beneficio y para intentar en algunos casos renovar las bancas. Nosotros creemos que por el contrario, nosotros tenemos que colaborar para tener un mejor Pinamar y sacar ordenanzas que le sirvan a la gente, no beneficio propio o intentar generar situaciones políticas para poder decir a la sociedad nosotros hicimos esto, cuando la verdad creo que el intendente fue demasiado claro en la revista y noticias, y no solamente en noticias sino en otros medios, que antes había un proceso en Pinamar natural de cohecho y creo que llegó a un límite que ya era de conocimiento público de todos, no solamente de los funcionarios y marcando la diferencia a otros, por ahí otros intendentes, lo exteriorizó y lo hizo público. Por otra parte, también hablamos con Maximiliano Santini, concejal de Propin, quien defendió justamente este proyecto presentado por su bloque y dio su punto de vista al respecto. El tema de Montemar sí llevó un poco de debate, pero bueno, sobre todo lo que se buscaba era coincidir en la postura, que bueno, que es lo que se terminó haciendo un aumento, creemos que por demás lógico, ¿no? Teniendo en cuenta que hacía 2 años y pico que no se actualizaba, así que bueno, fue lo que se acompañó. Sí, se trajo mucho debate porque la realidad es que se había subido un proyecto, una tarifa distinta a la que se había presentado por la empresa en su momento y la que se había hablado en la audiencia pública. Así que bueno, se acomodaron esos números, se pudieron retocar otros un poquito más por abajo de ese número, teniendo la presencia del responsable de la empresa Montemar. Así que bueno, sí, después se terminó avanzando en algo que bueno, que esperemos, más allá de la actualización de tarifa, hay bastantes condiciones importantes y ambiciosas para que el servicio vaya mejorando, ¿no? Como el tema de, como lo más ambicioso que es los GPS en los micros, para que uno cuando esté en la parada pueda saber cómo viene el colectivo. Así que bueno, algo a largo plazo, pero que bueno, esperemos que se pueda lograr. Y bueno, después también el tema de que puedan utilizar la SUBE con la tarifa correspondiente, cada uno de los que están anotados en la tarjeta SUBE. Ahora, y el otro tema tiene que ver con esta resolución fallida, ¿no? Porque tuvo que desempatar la presidencia. Sí, bueno, algo que nos tienen acostumbrados, ¿no? El desempate de la presidencia de Taurizano, tan parecido a la tan criticada presidencia de Germain, ¿no? La verdad que algo que me entristece en gran parte, no me sorprende porque bueno, uno ya termina conociendo cómo son cada una de las personas dentro del Consejo Deliberante, pero sí a uno no deja de preocuparlo todos los días este manejo estilo escribanía de las cuestiones, ¿no? Pero bueno, esto es algo tan simple como pedir información, ¿no? Lo hablábamos justo recién en radio, esta cuestión de que lo que se busca es saber, ¿no? Porque si esto fue un inicio, obviamente nadie habla de que haya sido una coima, porque así lo manifiesta el intendente, ¿no? Esto acá no hay una coima concreta, pero sí hubo intención, y bueno, intentemos investigar o ahondar un poquito sobre estas personas, ¿no? Porque quien intentó evadir el mecanismo municipal, y bueno, y fue obviamente que coartado desde un primer instante, lo cual celebramos y felicitamos al intendente, pero bueno, posterior a eso, es bueno mirar un poco la historia, ¿no? Porque hay gente que sabiendo esto y viendo que lo quiso hacer este año, podés ver que años para atrás se manejaron de la misma forma en Pinamar. Podría interpretarse que lo que quisieron hacer ustedes podría haber sido un intento de, bueno, campaña electoral, si se quiere, estamos en un año electoral, y trataron de motorizar esto para que así lo sea, interpretado así por la parte del oficialismo. No, bueno, esa es la interpretación que toman ellos. Esto es típico, ¿no? Cuando no hay fundamento para defender, como pasó ayer en la sesión, se atacan a las personas. O sea, si vos tuvieses un fundamento para defender la declaración del intendente, estarías hablando de las declaraciones del intendente. Nadie del oficialismo lo escuché hablar de las declaraciones del intendente, sino hablar de esto, de la chicana política, de la intención. Nosotros hablamos de lo concreto, de qué pasó, cuál fue la declaración y lo que nos gustaría conseguir. No estamos hablando de que Yesa se equivocó, de por qué declaró, no.
eso es no tener fundamento para defender las posturas. Entonces lo que hablamos es, una declaración fue desacertada, bueno, digamos lo que fue desacertada y pidamos que se retracte, pero si hubo una declaración, yo comparto y creo que debe haber sido así, que debe haber habido muchas personas que intentó coimearlo. Entonces, bueno, esas son las personas que tendríamos que saberlo como comunidad, porque son las personas que nos hacen daño y son las personas que han destruido Pinamar, porque recordemos que toda esa plata que en otros años se ha ido con la corrupción y con la coima, la perdió el Estado y la perdió en beneficio de la comunidad. Entonces eso es lo que estamos buscando, trabajar en ir revirtiendo realmente esa situación y que no todo sea una acción de campaña. Si nosotros hubiésemos querido hacer una acción de campaña, estaríamos hablando de otras cosas que no es lo que buscamos. Recordemos que en la época de Elizalde, donde fue una situación un poco mayor, subida de tono, con una cuestión de coimas, que ellos la intentan minimizar como que desde el Consejo no se hizo nada, se terminó hasta en una interpelación del intendente. Y acá lo único que se estaba pidiendo era un pedido de informe. Pero bueno, a veces depende de dónde estás parado, es la visión que tiene cada uno de las acciones que hacen los intendentes. Hacemos la primera pausa comercial y enseguida regresamos con más noticias.